Vamos a ver, nosotros vamos a plantear esta inferencia que se denomina oversión. ¿Cómo definimos a esta inferencia de oversión? Vamos a decir que es aquel razonamiento, ¿sí?, que mediante un procedimiento de una proposición, ¿sí?, y tengamos en cuenta que esta palabra proposición es equivalente a juicio, de una proposición cuya forma es S es P, ¿sí?, obtiene otra proposición cuya forma va a ser, por ejemplo, S, ¿sí?, es no P, ¿sí? Eso es lo que me plantea la teoría de esta inferencia de oversión. Es lo que me va a plantear a mí en este respecto. A partir de esta definición, yo tengo que distinguir lo siguiente. La estructura, ¿sí? Voy a tener una premisa que se llama o vertiente, ¿sí? Voy a tener mi relacionante de consecuencia y voy a tener debajo de esta relacionante de consecuencia mi conclusión que se llama oversa, ¿sí? Eso es lo que voy a tener. Ahora, también tengo que tener en claro que de esta proposición, de esta definición, mejor dicho, de lo que es oversión, es que la oversión va a trabajar con los juicios o proposición que son, por un lado, el A, por otro lado, el E, por otro lado, el I y por otro lado, el O. Recordando que la forma lógica de cada uno de estos son la siguiente: todo es P, ningún es P, algún S es P, algún S no es P, ¿sí? Ahora, pero también tengo que distinguir que esta inferencia de oversión va a tener esta forma lógica, que va a consistir en lo siguiente. En mi premisa, ¿sí?, yo voy a tener mi sujeto, ¿sí?, voy a tener mi verbo y voy a tener mi predicado. ¿Estamos? En esta premisa, ¿sí?, en esta premisa que se llama o vertiente, voy a tener mi sujeto, mi verbo y mi predicado. Al obtener de esta premisa la conclusión, que ahora se la va a llamar oversa, mi sujeto va a bajar al mismo lugar. El verbo, obviamente que también, y el predicado también. Pero en este espacio que dejé, yo voy a colocar esta partícula no. Y de esa manera voy a tener la forma lógica de esta inferencia de oversión. Recordando lo que se plantea sobre la inferencia. ¿Y cuál es la cuestión? Que la oversión va a trabajar, va a transformar una proposición en otra proposición con los mismos elementos de esta, pero que ahora va a tener una configuración diferente.
¿sí? Eso tengo que tener en cuenta. Si yo resumo lo que estoy señalando, voy a poner de la siguiente manera. Yo voy a partir de una premisa que se llama o vertiente. De esta premisa o vertiente yo voy a llegar a una conclusión que se llama o versa. Dijimos que tiene que trabajar con el A, con el E, con el I y con el O. De tal motivo que mi premisa o vertiente puede ser una A, puede ser un E, puede ser una I o puede ser una O. ¿Sí? Ahora, la regla me dice que si mi premisa o vertiente es A, o mi premisa o vertiente es E, o mi premisa o vertiente es I, yo voy a obtener para cada una la siguiente: de A, E, de E, A, de I, O y de O, I. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta algo fundamental. La oversión es aquel razonamiento que mediante un procedimiento de una proposición cuyo juicio tiene la forma SP, yo debo obtener otra proposición cuya forma es SP, ¿sí? Y vamos a agregar algo fundamental en este sentido. En la oversión, el juicio, ¿sí?, que se obtiene debe ser equivalente al juicio original, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? El juicio, vamos a decir, original, tiene el mismo valor que el juicio obtenido. Por eso se dice que la oversión también se la llama equivalencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que obtener de este juicio A su equivalente, que va a ser E. Pero ¿cuándo va a ser este el equivalente del A? Cuando tenga esto. ¿Entienden? ¿Por qué? Y ya se lo explico de esta otra manera para que ustedes puedan entender lo que acabo de decir. ¿Sí? Voy a trabajar en primer lugar con forma lógica. Dijimos que tengo que partir de una premisa o vertiente, ¿sí? A partir de esta premisa o vertiente tengo que llegar a una conclusión llamada o denominada o versa. Mi premisa o vertiente puede ser de tipo A, lo cual implica que la conclusión o versa tiene que ser una E. Pero puedo plantearme el caso de que mi premisa o vertiente ahora sea una E, lo cual implica que mi conclusión denominada o versa en este caso tiene que ser una A, ¿sí? Pero puedo partir de otra premisa o vertiente que en este caso sea de tipo I. Y en este caso tengo que llegar a una conclusión o versa que sí tiene que ser de tipo O, ¿sí? Y en último caso puedo partir de una premisa o vertiente que ahora sea de tipo O, lo cual implica que tengo que llegar a una conclusión o versa de tipo I en este caso, ¿sí? Y yo tengo que tener en cuenta esto que está acá. Mi premisa
Si mi premisa o vertiente es una A, la forma lógica de la A es todo S es P. ¿Sí? Al aplicar esta conclusión obversa, me va a quedar ningún S es, y acá voy a agregar la negación no P. Ahora sí, este va a ser equivalente a este. ¿Por qué? Porque el A es un juicio universal afirmativo, mientras que el E es universal negativo. Pero fíjese que este es negativo y este otro es negativo. ¿Se acuerdan la regla de los signos en matemática? Cuando yo decía menos por menos, ¿qué me queda? Más. Entonces, esta forma es equivalente a esta otra, pero escrita de esta manera, obviamente, ¿no? Ahora, en el caso del E, la forma lógica del E es como algún S es P, ¿sí? Ahora, la regla dice que voy a una y la forma lógica de la es todo S, ¿sí? Es no P. ¿Está? Entonces, de esta manera, esto es equivalente a esto, es decir, esto tiene igual, voy a poner, esto tiene igual valor. Lo mismo que acá, tiene igual valor, ¿sí? Ahora, en este caso, la forma lógica de I, ¿cómo es? Algún S es P, ¿sí? Algún S es P. Tengo que obtener un no. Y miren, observen la forma lógica de lo cómo es. Miren que lo ya tiene su propio no. Algún S no es no P, ¿sí? Observen que de esa manera he encontrado la equivalente de esta premisa, que es esta. Entonces, las dos tienen igual valor. ¿Estamos? En este caso, la forma lógica de lo de algún S no es P, ¿sí? Algún S no es P. Ahora, siendo la equivalente a algún S es no P, ¿sí? Observa. Entonces, de esa manera tengo el igual valor. Por eso yo les coloqué esto acá. El juicio que se obtiene, este juicio que se obtiene debe ser equivalente al juicio original. ¿Qué quiere decir esto? Que este juicio que obtengo tiene que tener el mismo valor que este, ¿sí? Y así, de esa manera, se cumple lo que me dice la teoría. Ahora, recordemos algo fundamental, que yo en este lugar de la S y en este lugar de la P, yo tengo que reemplazar con materia remota. ¿Y quién era mi materia remota? Los conceptos. Entonces yo acá las P, la S y la P, la voy a reemplazar ahora por palabras. Por ejemplo, voy a decir, ¿no? Partimos de nuevo de una premisa o vertiente de tipo A, ¿sí? Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir, todo perro, ¿sí?, es animal, ¿sí? Voy a decir de esta manera, todo perro es animal. La regla dice que tengo que llegar a una conclusión que se llama obversa, donde me va a quedar un juicio E, y voy a poner ningún, ¿sí?, perro, ¿sí?, es no animal. Observen que esto y esto es lo mismo. Esto es esto. Por eso son equivalentes, por eso tienen
valor, ¿sí? Ahora, si en este, y obviamente que este ejemplo que está acá responde a esta forma lógica, voy a plantear un ejemplo para estas otras tres formas lógicas. Por eso yo escribo de nuevo, si mi premisa o vertiente en este caso es de tipo E, y voy a poner, por ejemplo, ningún, ¿sí?, hombre es ángel, ¿sí? De esta premisa o vertiente voy a llegar a una conclusión que se llama o versa, que va a ser una de tipo A, que da todo hombre es no ángel, ¿sí? Entonces, si ahora planteo una premisa o vertiente, ¿sí?, que sea de tipo, ¿sí?, que sea de tipo y escribo, por ejemplo, a ver, alguna, ¿sí?, alguna persona es joven, ¿estamos? Tengo que llegar a una conclusión que se llame o versa, que tiene que ser a su vez equivalente a esta. ¿Y quién va a ser? La O. Pero obviamente que esta O tiene que tener de esta manera. ¿Para qué? Para que sea equivalente. ¿Por qué? Porque es como le digo, matemática, menos por menos es más. Entonces esto, escrito de esta manera, equivale a esto. ¿Entienden? Esto, escrito de esta manera, equivale a esto. Alguna persona es joven, me va a quedar alguna persona no es no joven. ¿Por qué son equivalentes? Vuelvo a repetirles. Porque esto que acabo de escribir y que acabo de pronunciar, alguna persona no es no joven, equivale a decir alguna persona es joven, ¿sí? Ahora, si mi premisa, ¿sí?, o vertiente es de tipo O, y voy a decir, por ejemplo, alguna planta, ¿sí?, no es flor, ¿tá? Tengo que llegar de esto a una conclusión, ¿sí?, a una conclusión o versa de tipo I. Y me tiene que quedar alguna planta es no flor, ¿sí? Observen, ¿sí?, que estos juicios están teniendo en cuenta estas formas lógicas de cada uno de ellos. Pero observen que lo que yo digo se cumple, lo que está en esta definición se cumple como yo resuelvo mi ejercicio. Es decir, este procedimiento, yo voy cumpliendo el procedimiento que se me pide y sobre todo voy cumpliendo esto que me dice que la premisa que yo obtengo debe ser equivalente a la original, ¿sí? Es decir, debe tener el mismo valor, ¿sí? Por eso, esto y esto es lo mismo. Por decirlo, esta es otra forma de decir esto que está aquí, ¿sí? De esa manera tenemos la inferencia de oversión.